Bueno, buen día, mi nombre es Johnny Sánchez y vamos a hablar sobre la matriz de riesgos logísticos. Hay un plan de mejora en cuanto a los riesgos logísticos en 4 fases: identificar los riesgos que surgen en la operación. El segundo es medir, cuantificar y priorizar los riesgos. Y tercero, determinar qué riesgos deben ser abordados con relevancia pues, para su control y mitigación, ¿no? Y en un cuarto fase es monitorear, revisar y mantener. Bueno, la forma de hacerlo fue a través de un check-in, donde abordé 3 agentes de riesgo, que fue el físico, la carga física y psicosocial, y el de inseguridad. Se procedió a hacer la encuesta basada en la probabilidad y en las consecuencias, abordando pues unos valores. Sustentado con esto, pues se procedió a hacer la matriz. En este caso la titulé de la siguiente manera: clasificación de los agentes de riesgos ocupacionales presentes en una zona de producción para una máquina empacadora de productos de alimentos. En este caso son plantas, es una empresa francesa que se llama Mechinú, y su actividad económica es el comercio al por mayor de comestibles. Este estudio se hizo para un cargo que es en el área de producción y condicionamiento, o sea, es decir, donde empacan el producto. Como ejemplo voy a citar aquí el ítem del agente físico. Hay un agente de riesgo que es el ruido. Hay una división que este riesgo es continuo. ¿Y qué sucede en este caso? Por ejemplo, la máquina de empacado genera un ruido constante en el puesto de trabajo. Tenemos aquí entonces la probabilidad y las consecuencias, que le dimos una probabilidad de 4 y unas consecuencias de 20, basado en la tabla de valores. Por ejemplo, la probabilidad, que es 4, podemos verla aquí, que la probabilidad es 4, quiere decir que es frecuente que esté ocurriendo este hecho. Y en su consecuencia se le dio un valor de 20, donde la consecuencia, que es de 20, quiere decir que es importante. En esta tabla de valores también podemos mirar que se ha hecho un resultado PXC, que es P es probabilidad y X es consecuencias. Hay una estimación que de 5 a 20 es un nivel de riesgo bajo y una aceptabilidad normal. De 30 a 60, si nivel de riesgo es medio, su aceptabilidad es aceptable. Y de 80 a 160, que es un riesgo alto y no aceptable, que es el que tanto el medio como el alto hay que tratar. ¿Qué ocurre acá? Después de que se coloca las calificaciones en la probabilidad y la consecuencia, tenemos que tiene que haber una multiplicación entre las dos. En este caso nos va a dar el resultado de 80. 80 significa que es alto, como lo vemos aquí en la tabla de valores. Alto y no es aceptable, como lo encontramos acá. De igual manera están los otros. Podemos ver otro ejemplo. Por ejemplo, hay uno que atañe mucho en la operación de ellos, que tiene que ver con el frío y también tiene que ver con el manejo de movimientos repetitivos. Por ejemplo, el de movimientos repetitivos, que es una carga dinámica, dice que las personas pesan las plantas y las colocan en la banda transportadora. Esta actividad es repetitiva en toda la jornada laboral. Si hizo lo mismo, se le dio una calificación de 4 para la probabilidad y de 40 para la consecuencia, como está acá. La probabilidad, que es frecuente, y la coincidencia, que es 40, o sea que es muy grave, no aceptable. Posterior a esto, a calificar cada ítem de acuerdo a sus agentes, en este caso, como decía, que son físico, carga física y psicosocial, y de inseguridad. Hay que hacer unos controles complementarios.
evaluados para riesgos medios y altos. En este caso tenemos un riesgo que es normal. En este caso es mecánico, que es manipulación de cuchillos y tijeras en el proceso, pero pues no es que afecte en un grado de este proceso. Y lo único que se hace es colocar las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso vemos que en el primero, donde la máquina del empacado es un ruido constante, hay una recomendación que se recomienda la utilización de tapa oído sin mitigar los ruidos. En cada uno pues hay una nota en la cual es los controles complementarios. Como conclusión, verificar los niveles de riesgo que hay en un entorno laboral permite visualizar dichos riesgos para así tomar acciones correctivas. Creo que también son importantes para que la gerencia observe cómo está su proceso logístico y el estado del factor humano. Por último, esta actividad me sirvió para tener las bases en cuanto a los agentes de riesgo y poder ejecutar el proceso para hacer una propuesta propia. Muchas gracias.